¿Comenzamos? ¿Sí? Bueno, no comenzamos, continuamos con este coloquio tan interesante que da mucho calor en este sábado otoñal, con un debate muy interesante que nos abre interrogantes. Y bueno, yo tengo el gusto de coordinar este segundo panel. Para esto le voy a dar primero la palabra a Daniel Feuerstein. Es doctor en Ciencias Sociales e investigador principal del CONICET y hablará sobre formas de segregación. Bueno, no sé si Daniel estás por allí. Sí, aquí estoy. Muchas gracias ¿Qué tal? por la invitación, ¿cómo están? Bien, bueno, la idea era, me habían pedido esto, ¿no? Pensar las lógicas de la segregación. Yo pensaba en dar cuenta de una historización, una breve historización de cómo han funcionado algunas lógicas y algunos desafíos de esas transformaciones en el presente, ¿no? Por ahí el primer elemento a señalar es pensar que hay una lógica común a los procesos de segregación en todo momento histórico. Podríamos decir que es lo que Todorov y algunos otros autores han tendido a llamar heterofobia, que es este proceso de miedo, de extrañamiento ante la figura del otro que uno puede encontrar en distintos momentos históricos, incluso muy antiguos, y que diría que hay como un componente importante de proyección y un eje que se vincula que parte del proceso de construcción de identidad opera a través de procesos de exclusión, ¿no? Entonces, que ese proceso de construcción de identidad tiene que ver con construir la identidad de lo que no soy, y eso se vincula a procesos muy primarios de segregación que podríamos abarcar en esta idea de heterofobia. Pero la idea era recorrer más allá de esa tendencia que se encuentra en gran parte de procesos, empezar a recorrer su modo de constitución histórica, ¿sí? Porque a lo largo de la historia esas formas de construcción del otro han tenido, sin embargo, modalidades de integración de ese otro en las cambiantes formas de opresión, ¿sí? Esto es, hay como una incorporación de aquel al que se construye como otro que tiene que ver con la asunción, podríamos decir, de el triunfo militar, la derrota del otro, y lo que implica las consecuencias de esa derrota en formas de subordinación, ¿sí? En este sentido, podríamos pensar tanto en los regímenes esclavistas como en aquellas sociedades más tributarias. La construcción del otro tiene que ver con esa capacidad de opresión que surge de la derrota. ¿Sí? Esto es, como hay una conquista, una derrota militar, la opresión surge de esa capacidad de transformar la posibilidad de muerte en otra cosa. ¿Sí? Esto es, en perdonar la vida del derrotado a través de la imposición de sistemas de opresión, y por eso digo, sea a partir de la anulación de la subjetividad del otro, en esas formas vinculadas al esclavismo, como en los sistemas tributarios que tenían que ver con formas de exacción. Ahora, la modernidad va a plantear en ese sentido una profunda transformación que va a tener que ver con una serie de procesos de cambio en los modos de construcción de cómo nos representamos la vida humana, la realidad, y voy a destacar dos que me parecen fundamentales. Un cambio en el plano de la igualdad, en el modo de concepción de la igualdad, un cambio en el plano del modo de concepción de la soberanía, ¿sí? En el caso de la igualdad va a ser la primera vez que va a aparecer en esa confrontación de la burguesía con los órdenes aristocráticos, va a aparecer la transformación de esa idea tan instalada en los distintos regímenes de opresión, de una desigualdad estamental,
de una desigualdad de origen, producto de esos procesos de lucha, hacia la idea de ese planteo de una igualdad de origen de los seres humanos. ¿Sí? Esta idea de que todos nacemos libres e iguales, que va a ser una necesidad de la burguesía para poder dar la disputa por el poder político, pero que va a instalar un imaginario por primera vez universalista, podríamos decir. Y la segunda transformación en la modernidad es la que trabaja tan bien Foucault en todo su desarrollo de la construcción de la biopolítica, con la transformación de ese poder cuya asimetría estaba del lado de la muerte. Foucault va a plantear esta idea de que es un poder que hace morir o deja vivir, lo que puede generar el poder hasta esa transformación moderna es la capacidad de dar muerte, por un modelo soberano que invierte la fórmula y que centra la capacidad del poder en los modos de regular la vida, ¿sí? En todo caso es esta inversión de la fórmula en un hacer vivir o dejar morir. En este conjunto de transformaciones lo que va a aparecer va a ser una articulación de esta transformación en el plano de la igualdad, en el plano de la soberanía, con formas por primera vez de invisibilización de la opresión, ¿sí? Que es lo que va a estar en la base del régimen capitalista. ¿Sí? Esa opresión que en los regímenes previos era transparente y tenía que ver con una derrota, se aliena, se invisibiliza y parece como parte del desarrollo de la vida natural, no se explica desde una derrota militar. Y esas dos transformaciones en el plano de la igualdad y la soberanía van a hacer entrar en crisis al modelo de poder, particularmente una vez que la burguesía asuma el control político en las distintas sociedades. Y la respuesta a esa crisis que había generado tanto las transformaciones en el plano de la igualdad como las transformaciones en el plano de la soberanía, que para reducirlo podríamos decir la idea de que todos nacemos libres e iguales, y la idea de que el contrato social implica que la garantía de ese contrato es la vida y que por lo tanto es lo que el poder estatal no puede quitar, bueno, esas formas de representación generan una crisis para el ejercicio del poder y esa crisis va a ser resuelta en la modernidad a través de la aparición del racismo. El racismo fundamentalmente moderno, y es la idea de plantear una desigualdad que ya no es estamental, sino que busca explicarse científicamente y que va a dar lugar a las dos grandes, podríamos decir, las dos grandes direcciones de la respuesta racista, que son su formulación evolucionista y su formulación degenerativa. ¿Sí? Podríamos decir, en palabras de Arendt, la escuela inglesa y la escuela francesa, más allá de que van a irradiar primero a toda Europa y después mucho más allá de Europa. La respuesta racista evolucionista va a tener que ver con el intento de justificar la desigualdad y la segregación desde la lucha por la supervivencia de las especies. ¿Sí? Va a ser un racismo darwinista social en cierto sentido, la idea de que los grupos humanos se pueden ubicar en una escala de evolución, ¿sí? Y que en todo caso la opresión ya no se justifica por una derrota militar determinada, sino que la derrota militar determinada da cuenta de la superioridad de determinados grupos sobre otros. Pero lo que me parece que resulta más permeante, sobre todo en el siglo XX, el racismo evolucionista, digamos que es la legitimación del colonialismo, particularmente en los siglos XVIII y XIX, pero en el siglo XX va a cobrar fuerza esa respuesta que había surgido en Francia a mediados del siglo XIX, con el conde Gobineau, por plantear uno de sus primeros autores, pero que va a ser recuperada por los nazismos y fascismos de la época, que es el racismo degenerativo, que va a plantear esta idea de una especie de darwinismo al revés, ¿sí? La construcción del terror a la hibridación y la idea de que todo
intento de juntar lo que nunca se debe juntar, y esto sería grupos culturales distintos, da lugar a la destrucción de la especie por degeneración, ¿sí? Y esta idea de que el otro no es alguien inferior, sino alguien peligroso, incluso a nivel biológico, alguien que puede degenerar la especie, es lo que va a implicar un salto en las formas de construcción del otro, que va a dar lugar a la sistematización de procesos de aniquilamiento o la fundamentación de lógicas genocidas que van a asumir otra dimensión que la que habían tenido en procesos históricos previos, digamos, ¿no? Justamente en cuanto a su posibilidad de fundamentación. Ahora, hasta aquí por ahí lo que podríamos hacer de un recorrido de cómo se van articulando en distintos órdenes históricos y en distintas estrategias de dominación, distintas modalidades de concepción y segregación dentro del lazo social. Pero a mí me interesaba centrarme en los 5 minutitos que me quedan en un nuevo proceso de transformación, que es el que vamos a vivir en la posmodernidad. Esto es en la aparición de esta transformación que vemos hacia el fin del siglo XX, hacia los años 70, 80, 90 incluso, con algunas corrientes que se habían venido incubando desde mediados del siglo XX, pero que van a cobrar otra fuerza y van a desafiar nuestros procesos de construcción de identidad y a las lógicas de segregación desde un lugar tan novedoso como había sido en su momento el surgimiento del racismo hacia los siglos XVII, XVIII, que va a tener que ver con dos cuestiones que creo que se articulan, ¿sí? Por un lado, el discurso de la autenticidad, esta idea de que debemos ser fieles a nosotros mismos. Es muy interesante la crítica muy temprana que le hace Levinas a uno de sus grandes maestros, Heidegger, y cuando plantean reflexiones filosóficas sobre el hitlerismo, que es esa idea de autenticidad en Heidegger, el corazón del surgimiento del nazismo. Esto es más allá de si se articuló o no Heidegger con el nazismo en relación a su participación política, el cuestionamiento de Levinas es mucho más profundo en relación al surgimiento de una filosofía que glorifica la autenticidad, que glorifica que nuestro ser se vincula a ser auténticos a nosotros mismos, y ser auténticos a nosotros mismos sería ser auténticos con el deseo, lo que implicaría la segunda gran transformación, que es la desaparición o el intento de demoler la importancia del valor de la norma en tanto construcción de lazo social. Este concepto de la autenticidad lo que busca hacer caer es toda esa construcción que en el occidente es la construcción judeocristiana, pero que tiene numerosas cosmovisiones fuera de Occidente que han ido en la misma dirección, y me parece interesante en el eje del coloquio, que es pensar justamente el rol de la religión en tanto la posibilidad, la primera posibilidad, y pensando religión incluso como cosmovisión, en cualquiera de las cosmovisiones de los pueblos, la posibilidad de la aparición de la ley, ¿sí? Esa herramienta judía tan antigua, luego reformulada en distintas versiones, pero con otras versiones en otros pueblos, tenía que ver básicamente con la idea de que un pueblo es aquel que sigue una ley, ¿sí? El eje de la construcción del pueblo judío es la existencia de una ley, la existencia de una norma, y el objetivo de esa autenticidad es desde la reivindicación del deseo poner en cuestión la posibilidad del valor de la norma en tanto ley paterna, y que creo que este es un elemento fundamental para entender tanto la segregación como el quiebre del lazo social en este momento posmoderno, con el quiebre de la noción de comunidad
que tan bien ha trabajado los últimos 20 años, Zygmunt Bauman, entre otros autores, y que ya va a tener que ver con algo que va más allá meramente de la lógica de opresión, aunque se articula con una lógica de opresión, porque en esta formulación de la autenticidad de la mano de la libertad, de la mano de esa realización incondicionada del deseo, de la mano de la abjuración de todo valor de la norma o de la ley, se instala un estado de generalización de la paranoia, podríamos decir, en el sentido de que si todos nos pensamos como solamente como sujetos de derecho y como beneficiarios y podríamos decir, de autorización, ni siquiera de autorizaciones, de capacidad de actuar sobre los demás, y que nuestra construcción de nosotros mismos es solo en tanto víctimas, esto impide o obstaculiza de modos cada vez más crecientes la construcción del lazo, porque busca demoler el conjunto de emociones que nos atan al otro. Digo, el ataque que han sufrido, emociones que trabajaba tan bien Silvia Bleichmar, como la vergüenza, el pudor, la culpa, así que son condiciones de posibilidad de la responsabilidad, van de la mano de estos mecanismos de la autoayuda, ¿sí?, que se estructuran, digo, en un modo tremendamente peligroso, porque es en una generalización de la paranoia. El otro pasa a ser aquel del que sospechar, y pasa a ser objeto de mi deseo, pero en términos de imposición de mi deseo, u obstáculo a mi deseo, que tengo que arrasar. ¿Sí? Y esto creo que es lo que genera esta dificultad creciente para asumir la existencia de una comunidad, que requiere justamente como condición de posibilidad el papel de la norma. ¿Sí? El papel de la norma como la pensaba el pensamiento clásico, podríamos decir, de la modernidad, que es justamente la norma como un límite al deseo, ¿sí?, que permite la vida en común. Entonces me parece que es fundamental identificar esta transformación de la posmodernidad, porque creo que se ha popularizado en cierto pensamiento, llamémoslo progresista, una visión de los modos de dominación actuales que atrasa 4 o 5 décadas y que por lo tanto termina resultando muy funcional a las lógicas de dominación contemporánea, creyendo que el problema justamente de la opresión radica en la norma, en lugar de observar cómo la demolición de toda posibilidad de construcción de ley es lo que comienza a dar cuenta de la crueldad del modo de los ejercicios de dominación en la actualidad, ¿no? Y me parece que muchos de los problemas con los que nos confrontamos en este último tiempo pueden ser repensados en esta clave de pensar que el principal desafío político del presente es este quiebre de la noción de comunidad, es esta decisión de los sectores más concentrados, tanto a nivel económico como a nivel político, de que pueden prescindir de toda organización social previa, ¿sí?, de que la dominación puede prescindir de la estabilidad que implica la existencia de una comunidad. ¿Sí? Básicamente desde la deslocalización, básicamente desde cierto nomadismo del poder que trabaja Bauman, que le permite justamente desplazarse si la destrucción de esa comunidad genera una situación lo suficientemente violenta como para no poder seguir viviendo en ese espacio, ¿no? Y bueno, estas eran algunas de las interrogaciones que había planteado para compartir con ustedes en términos de pensar algunas de la historización, pero sobre todo de las transformaciones y los desafíos actuales de los procesos de segregación. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Daniel.
Ahora le voy a presentar a José Miguel Marinas Herreras. Él es catedrático emérito de Filosofía Política de la Universidad Complutense de Madrid y ha coordinado durante una década el máster de Psicoanálisis y Teoría de la Cultura en esa universidad. Su trabajo, el psicoanálisis y la comunidad de fundación. Miguel, te escuchamos. Discúlpame, Esther, no lo encuentro a José. No sé si tiene otro nombre en... José ayer me escribió porque me dijo que nadie le había pasado el ID para entrar y yo se los mandé. Pero... A ver, ahí reactivé los micrófonos, porque lo busco por su nombre y no lo encuentro. Sabrina, a ver, figura ahora, como me parece Miguel. que ahora. Y ahí ¿Ahora está sí? Miguel. Ahí Marinas. está, ahí está. ¿Ahora me Bien, oye? muchas gracias. Ahora Gracias. sí. Perfecto. Bueno, Ahora sí. Muchísimas gracias, Lili. sí. Disculpe, Miguel. Muchas Buen gracias. Empiezo día, por dar las Miguel. gracias a Lili, que la primera invitación vino de ella, y a todos ustedes por su generosidad y su capacidad de acogida. Yo soy un mero amigo del psicoanálisis y con esa... Miguel, disculpe, pero se cerró su micrófono. Reactívelo, a ver. Ahí le mandé la solicitud. Puedo dar voces. Ahora sí. Ahora sí, Ahora perfecto. está. Muchas Pero no voy gracias. a tocar nada para que no pase nada más. Mire, yo en continuación con la comunicación de Daniel, que me ha parecido muy interesante, tanto conceptualmente como desde el punto de vista sintomático del presente, ¿no? Que es la crisis de la comunidad. Yo he trabajado algunos trabajos sobre el síntoma comunitario, por ejemplo, es uno de los títulos, y es un tema que realmente me apasiona y por eso me atreví a proponer como título Lacan y la comunidad de fundación. Yo pongo la comunidad de fundación, que es la que hacemos en un momento determinado, porque nos llama, porque nos pica, porque no podemos más, de la comunidad de pertenencia a la que atribuimos todos los bienes y los males de lo que nos ocurre, ¿no? Entonces, la comunidad de fundación sería la comunidad que se piensa en presente y en futuro, y que habla no tanto de la política, aquí me cito a cosas de Claude Lefort, la política como instituciones, sino de lo político como vínculo, que es más chiquito como ámbito, pero que tiene mucho interés. Esto supone tanto como decir que a Lacan o que al psicoanálisis le interesa lo político entendido como la comunidad de quienes no tienen comunidad. Esta es una expresión brillantísima de Bataille, que tiene un gusto paradójico, casi dramático. La comunidad de quienes no tienen comunidad. Se refiere a la experiencia del desarraigo que en el periodo de entreguerras atravesó la vida de los pueblos y de las personas. Desarraigo, al fin y al cabo, no temido porque ya no bastaba con pertenecer a una comunidad originaria, pacífica y supuestamente bien diseñada, abierta al mundo del consumo conspicuo, porque ese mundo se lo llevó por delante la deflagración de la Gran Guerra. No había patria, luego había que hacerla. No había cultura estable que arropara la condición humana, sino que era inhóspita, unheimlich. La civilización construida hasta entonces, pongamos 1929, le sentaba a la humanidad como un traje mal cortado. Esa es la palabra que se emplea en el malestar en la cultura, unbehagen. A la intemperie o como fuera, se inaugura aquí la experiencia de búsqueda de un sentido común, porque lo requiere la communitas, el munus, o sea, la tarea, el recurso, la memoria que nos hacen seguir juntos. Por eso digo que esta reflexión se dirige directamente al vínculo. Y de un sentido propio, la experiencia del sujeto o de lo sujeto en cada uno. Ambas atraviesan la experiencia psicoanalítica y sus consecuencias, como ven ustedes, van más allá de la sesión, es decir, a la polis. La radicalidad de Bataille, a quien Lacan debe tanto, sin decirlo, nos guía en el sentido de esta reflexión moral y cívica. Él afirmó lo inevitable de una experiencia interior,
radicalmente jugada, la individualidad de un proceso que se convierte en una tarea colosal. Por eso llegó a decir que tánatos no es querer matar al otro, sino querer cesar uno mismo en ese proceso de individuación costoso, prometeico. Y dijo que eros y tánatos se conectan en la experiencia del deseo, que es esa búsqueda sin fin de quien anda desorientado, de Siderium. Una comunidad de quienes no tienen comunidad dada y que tienen que hacerla una vez que han atravesado las mimbres concretas de su propio fantasma, de su huella no reflexionada, de su estilo, de su acento. Pero ni el psicoanálisis freudiano ni el de los padres fundadores, Abraham, Adler, Ferencz y Jung, que no olvidó nunca que una y la misma cosa es atender a los síntomas y a la vez a sus contextos políticos, suministraron ni un sistema moral ni una teoría política. Lacan tampoco. Y sin embargo, en este, como en Freud, no deja de haber numerosas referencias a la comunidad, sea Gemeinschaft, sea Communauté. Ambos términos permiten a los dos psicoanalistas referirse al vínculo social, a las raíces de la polis, pero algo más. Porque la mirada que dirigen al caos, a la violencia, a la grisura de lo cotidiano, con ser cívicamente lúcidas de pensadores liberales, críticos, van más allá. Se dirigen a explorar las posibilidades de una comunidad que se juega en el plano de lo inconsciente. Este plano no es endógeno ni misterioso y sabemos muy bien que tiene su origen en las escenas de la vida social que se reprimen en la cultura dada en una edad determinada. Hablar de la construcción social de lo inconsciente, en términos de Mario Ergheim, por ejemplo, no es primar la sociología o la ciencia política para explicar los síntomas, es rescatar el recorrido ético y político de las formaciones de lo inconsciente. Para mí tiene sentido esta expresión que una vez leí en Ferenczi, la Asociación de Amigos del Psicoanálisis, en la que quizá cabe esperar que quepan todos los analistas y analizantes. Yo suelo decir en analogía humorística que la Iglesia no son solo los curas y los obispos. La comunidad de quienes detectan las señales del inconsciente y no silban y miran para otro lado. La comunidad de los interesados en lo inconsciente, no desde la técnica de la dirección de la cura, sino de sus beneficios para la ciudad, sus problemas y sus sueños. En el hallazgo psicoanalítico es decisiva la experiencia de un trabajo en grupo, que sería la nuez, el cogollito de la comunidad, y que es el primer otro que se pone a sí mismo Freud. Él, expulsado de la Academia Vienesa, se encuentra y elige a quienes compartirán con él los atisbos de su búsqueda primera. Esa búsqueda se condensa en las reuniones de los miércoles, como saben, en las que el grupo sustituirá en cierto modo al otro individual, que hasta entonces era Fliess. Y además es un espacio comunitario en el que se ejercita un saber fuera de la ciencia establecida, que ensaya conceptos sobre fenómenos nuevos, que aún no tienen nombre teológico. Esa búsqueda de un saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Freud mismo habla del carácter simbólico de la comunidad. Al hablar del trabajo del sueño, repara en la conexión entre la comunidad del símbolo y la comunidad del lenguaje. En su obra sobre la psicología de las masas, añade que tiene consecuencia, entre otras, que se restrinja la agresión hacia la persona con la que uno se ha identificado, se la perdona y se la ayude. La vitalidad conceptual de Lacan, si me centro en él, radica en que piensa el vínculo comunitario desde la suposición inconsciente freudiana y desde la violencia del reconocimiento de Hegel. Por eso construye en este mismo seminario, el seminario 1, los escritos técnicos de Freud, esta brillante definición, la suma de prejuicios que constituyen una comunidad cultural. Por eso comunidad de pertenencia o comunidad de herencia hay que pasarla por este peine fino, ¿no? Esa cualidad que une como el archipiélago por aquello que separa. Ese es el sentido de los otros, de la comunidad analítica de Lacan, quienes no solo son interlocutores, sino cotransferentes. La comunidad de Freud marca un espacio de indagación, de saber que no es solipsista, y en este sentido es el antecedente de la larga secuencia de los seminarios de Lacan. La comunidad de Lacan, que se forma a lo largo de 27 años, en los que Lacan expone en voz alta su prometeica indagación a cuerpo limpio,
en esos seminarios en el que los interlocutores, doctos en las primeras sesiones, dejan paso a un grupo de silentes, rumiantes, pastoreados por Miller. Claro que Lacan les busca como receptores de lo que llama mon enseignement, en Lovaina en 1970. Y aquí brota la noción de escuela que se superpone a la de comunidad, tema este suficientemente intenso como para dejarlo aquí meramente enunciado. Recordemos cómo Lacan lo nombra en su primera versión de la proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanálisis de la escuela. Dice, la escuela puede atestiguar que el psicoanalista aporta en esta iniciativa una garantía de formación suficiente. Puede también constituir el medio de experiencia y de crítica que establezca, incluso sostenga, las mejores condiciones de garantía. Puede y por lo tanto debe, pues la escuela no lo es solo en el sentido de que distribuye una enseñanza, sino en cuanto instaura entre sus miembros una comunidad de experiencia. Quiero subrayar esta expresión. Una comunidad de experiencia cuyo meollo viene dado por la experiencia de los profesionales. Claro, que yo les subraye esta frase a ustedes es, como decimos en España, como si me empeño en llevar hierro para Bilbao, porque esto es su vida cotidiana y ustedes saben mucho de esto. Pero lo subrayo porque no se trata tanto de algo que está dado y se reparte, sino de algo que se está encontrando y se comparte. Comunidad de experiencia se refiere a la experiencia del análisis, transferencia, encargo grupal, intención educativa y todo ello en una dirección siempre nueva, prendida de lo real, esto es, del acontecimiento. Nos encontramos, pues, ante el fin de la comunidad de pertenencia. No que no sigan existiendo las comunidades de pertenencia, incluso muchos de nuestras polémicas o de nuestros enfrentamientos las hacemos con la bandera de la comunidad de pertenencia. Es que yo soy de no sé dónde. No es que no sigan existiendo ni marcando a fuego con sus mandatos a la mayoría de la humanidad, pero la modernidad ha abierto la puerta, no irreversible, no fatalmente, más bien como tarea moral. Y yo creo que aquí, aunque psicoanálisis no recomienda ninguna moral, sí que hay una dimensión moral en esta tarea de apertura crítica, ha abierto la puerta a una comunidad de fundación, a los vínculos que uno establece, a atreverse a saber, a ser cada cual hijo de sus obras y no de sus padres o de sus maestros de escuela. Por eso se habla de la comunidad de quienes no tienen comunidad, es decir, de la comunidad de quienes tienen que fundar continuamente la suya. Por eso se habla, no sí, expósito, de la comunidad de Sevres, es decir, no productivista. Aquella que busca su nexo interno no en el linaje ni en el trabajo, sino en la afinidad, la capacidad de reconocimiento que brota de la transferencia de la misma dirección en el deseo. Ad finem es mirar hacia los lados próximos, semejantes. Y este es el recorrido de la comunidad que parece convocarnos. No es una comunidad uniforme ni homogénea. La historia de las comunidades psicoanalíticas y de las asociaciones lo muestran en sus disidencias, en sus fraccionamientos, pero es un mandato de comunidad el que queda aquí abierto, con la misma rotundidad y la misma fragilidad que la experiencia de las formaciones de lo inconsciente y de su análisis. Las preguntas entonces quedan abiertas. ¿Cómo se relacionan quienes reconocen los efectos de lo inconsciente? ¿Cómo interpretan el vínculo social? Desde luego no como algo pacífico, ni como mero resultado de un diseño funcional, explorando más bien el sentido profundo que nos ofrecen los mitos de la violencia originaria, la dinámica de la destrucción mutua en la que aparece Tánatos como en un espejo, en la que aparecen los nombres que tapan lo perdido, los personajes de la masacre carnívora originaria se descubren como hermanos, y al gran gorila trucidado y manducado le llaman padre. Los nombres que tapan lo perdido, lo reprimido, lo olvidado, la lucha por el reconocimiento como sublimación de la lucha que todo lo fundó. Según eso, y termino, quienes atienden a las manifestaciones de lo inconsciente, ¿cómo interpretan su vínculo? ¿Cómo se va de la escucha a la institución? El apoyo mutuo de los oyentes, analista es quien oye, que aparecen como autónomos, se autorizan a sí mismos en medio de su fragilidad
y su poder de expandir lo escuchado. Esto daría para interpretar la utopía de los grupos y las escuelas, las formas de comunidad de lo inconsciente, como formas de apoyo mutuo de los que escuchan, lo que no permite la subordinación a ningún amo, la posición anticomunitaria, o sea, no permite la formación de guetos jerarquizados ni de sectas. ¿Saben los amigos del psicoanálisis que el munus, la raíz de la palabra comunidad, no es de nadie? ¿Cómo circula, cómo se aplica la comunitas en las comunidades psicoanalíticas? Ese plano de reconocimiento y de observación que desmonta la creencia. Queda como ideal universalista, que no es lo mismo, no es para meterse con Kant, porque él observa y postula un ideal regulador. Toda transferencia quizá sea transferencia de trabajo en el sentido psicoanalítico, elaboración que pone sentido donde no lo hay. El vínculo de la comunidad psicoanalítica es transferencia de trabajo, es el trabajo de la transferencia. La importante cuestión de si los laicos forman parte de esa comunidad, los amigos del psicoanálisis que yo decía, si Freud y Lacan piensan el vínculo social a fondo, engendran dos tipos de saberes. Uno, un saber crítico de las raíces de la vinculación, saber político, en el que ambos pueden ser etiquetados de liberales o de individualistas, o quizá de conservadores ilustrados, ambos. No son ningunos rojos, está bien que no lo sean, tal vez, ¿no? Y ve un saber que no se tiene, que no se posee, que anticipa el lugar del analista. Un saber de inconsciente en el que la comunidad no es solo la cara oculta del pacto social, de las reglas de interacción, el lugar de analista como quien suscita un discurso que no existe antes de tal escucha. El saber político del vínculo y el saber de lo inconsciente son dos derroteros de la búsqueda del sujeto. Así lo plantea la publicación de abril del 98, la comunidad salida de la enseñanza de Lacan, la revista Eres. Como Derrida nos muestra, en todo concepto hay algo de impensado, ese sentido de la comunidad de lo inconsciente. Lo que la comunidad no entiende, el saber de lo inconsciente, que Lacan llama en francés seminario le nom du père, Lacan lo llama duperie, tontería. Los listillos, los vivillos, los avivados, son los que se equivocan, andan errantes sin enterarse. Los listillos son los que niegan la posibilidad de atender a las formaciones de lo inconsciente. Lacan apunta con el plural a una comunidad de non-dupe, un sujeto plural descentrado que se puede aproximar a los fundamentos del don, a lo no productivo, a la gratuidad, y un sujeto comunitario que se mueve en el acompañamiento del saber de lo inconsciente. Al fin y al cabo, lo que Lacan nos establece como punto de partida es la hipótesis, aquí pido atención, la hipótesis de un sujet supposé savoir, no de un analyste supposé savoir, es decir, el sujeto que escucha con lo inconsciente. Muchas gracias, hasta aquí. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, continuamos ahora con Rolando Carotti. Él es psicoanalista, es presidente y analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, expresidente y miembro de Lazos Institución Psicoanalítica de La Plata, ex profesor titular de Teoría Psicoanalítica en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata y autor de varios libros: Los tonos de la verdad, Vagamos sin consistencia, según El duelo, el malestar en la cultura y la clínica, El niño de su valor, no explican
en profundidad la complejidad del fenómeno religioso. La religión conecta dos términos importantes, lo sagrado y el misterio. Sagrado proviene de sacer, dedicado a un dios, significa, pero también quiere decir maldito. Los romanos le daban este doble sentido, sagrado, digno de respeto, o bien, por el contrario, maldito, execrable, maldito. Lo sagrado es así lo que se dice mal, porque el lenguaje carece del significante para nombrarlo. Indecible es otro nombre de lo real. En toda cultura, en tanto el lenguaje la organiza, existe esa dimensión de lo sagrado. Entonces es posible preguntarse, ¿qué es lo que oprime al hombre más allá de las características específicas de un determinado sistema social? Sin duda, lo que Freud llamó el malestar constitutivo de la cultura, el malestar derivado de la existencia de un límite, de la castración, de la imposibilidad del orden simbólico de nombrar eso que, por otra parte, está en el núcleo mismo de la subjetividad, la pulsión de muerte, su goce concomitante y el dolor de existir. Esta categoría de lo real ha estado siempre presente en el aura de misterio que está en el origen de lo sagrado, de aquello con lo cual el parletre, como habitante del lenguaje y por lo tanto de la frontera que éste traza, está estructuralmente ligado. El misterio es un secreto inexplicable. Se ubica en esa zona de indecibilidad abierta por el lenguaje mismo. Desde el momento en que el lenguaje lo hace existir, surge una suposición. El misterio, de alguna manera, que puede ser incluso paradójica, se revela. Es decir, no basta con la suposición de este más allá. Se requiere algún tipo de prueba de la existencia de esa dimensión otra, y esa prueba se llama revelación. Una prueba paradójica, porque ella solo puede mostrar la naturaleza escondida y secreta, indecible de ese más allá, de ese misterio. Es una demostración paradojal porque, en síntesis, es la revelación del misterio como misterio. Lo único que revela la revelación es que el misterio es un misterio. De esa manera, lo que en la religión se piensa como revelación es al mismo tiempo un develamiento y un resguardo del misterio al que ella constitutivamente se refiere. Y no puede ser de otra manera, porque la palabra, por definición, el núcleo específico de una religión, por lo tanto, consiste en una verdad revelada, es decir, la revelación de un determinado aspecto del misterio. Entonces, hasta ahora enuncié tres términos ligados entre sí: lo sagrado, el misterio y la revelación. La religión implica el misterio sagrado, revelado como misterio. A diferencia de la magia, la religión no pretende dominar lo sagrado, más bien se postra ante su misterio. En la más completa y radical asunción de su fundamental desamparo ante los poderes superiores, el creyente muestra sus gestos de adoración, de súplica, de oración. A partir de esta actitud ante lo sagrado, lo propio de la religión consiste en mantener viva la esperanza de que será posible lograr una victoria sobre esos poderes, lograr una cita a través del culto con todos sus elementos de relato, rito sacrificial o celebración festiva. Una cita entre una presencia sagrada que sale de su ocultación, se revela, y el hombre que en calidad de testigo da testimonio de ella. Este pacto sellado a través de un intercambio de dones entre la presencia sagrada y el testigo permite estructurar una trama que puede llamarse simbólica.
una trama simbólica del acontecimiento religioso, porque el símbolo es la correlación en la que se testimonia la alianza o pacto entre lo sagrado y el hombre. Pero cabe también la posibilidad de que suceda lo contrario y que tenga lugar un desencuentro, de tal modo que en la hora festiva advenga un acontecimiento lamentable, es decir, el divorcio entre el hombre y lo sagrado. Cuando lo que se produce en estas dos alternativas, la primera, cuando lo que se produce es el encuentro o conjunción, se puede decir que ha existido estrictamente un acontecimiento simbólico, porque simbólico estrictamente quiere decir una conjunción que reúne dos partes. Una conjunción que por ser conjunción reúne dos partes. Sin en griego quiere decir con. La unión de dos piezas que se lanzan, balein es lanzar, se lanzan y se reúnen. Cada una encaja con el otro fragmento. Eso quiere decir literalmente, etimológicamente, símbolo. Pero también puede suceder lo contrario al símbolon, es decir, el diabolon, de donde viene la palabra diablo. Lo diabólico, de dia, poner aparte, diabólico indica el desencaje, es decir, la desavenencia entre las partes. Por lo tanto, el acto religioso da lugar inevitablemente a dos formas contrarias. Puede llevar a la unión afortunada entre las expectativas y deseos del testigo, es decir, un encuentro simbólico con lo sagrado, o puede producir una desavenencia infortunada, un desencuentro diabólico. Pero en realidad, como lo señaló bien Gerber en una oportunidad, un aspecto no va sin el otro, porque lo sagrado encierra en sí mismo su opuesto. Puede significar lo más elevado o bien lo más execrable y dañino. Se puede entender entonces por qué no hay contradicción en el hecho de que una religión exalte la vida y convoque a la vez a la muerte. Todas las religiones efectúan y despliegan su propia y específica revelación en una manifestación que siempre de naturaleza simbólica o diabólica. Si lo sagrado de la religión es lo otro con lo que se trata de establecer el lazo simbólico, o que puede adoptar también la modalidad de la presencia diabólica, se entiende entonces por qué el goce que ella pretende dominar no puede dejar de presentarse bajo la forma del mandato mismo que se impone al creyente. Un mandato de goce, es decir, de hacer posible la existencia del ser por excelencia. Ese ser que es el paradigma de lo sagrado, llamado Dios. Dios es el nombre que las religiones dan al otro que puede realizar la imposible conjunción de lo simbólico con lo real, intentando a la vez fijarlo y además perpetuarlo. Es decir, dominar lo real a través del sentido. Toda religión es una extraordinaria maquinaria de donación de sentido. Por eso Lacan, en consecuencia, extrae esta idea para afirmar, de esta idea afirma, el sentido es religioso. Pero la cuestión del deseo y más allá de del goce de este otro, es esto lo siempre escamoteado y recubierto por las religiones tras un velo de presunta piedad. Escamoteado y recubierto por el hecho de que ese goce se confunde con lo más sagrado, es decir, con aquello para lo cual el lenguaje no tiene los medios de decirlo. Voy a hacer una breve referencia a los tres grandes monoteísmos. La religión judía podría considerarse de alguna manera la menos religiosa de los tres monoteísmos. En principio tiene una diferencia importante con los otros dos monoteísmos, la religión islámica y la religión cristiana, católica en particular. La religión judía se sostiene, entre otras cosas, a partir de la pregunta por el deseo del otro,
pregunta que toma ahí un carácter angustiante, porque está menos oculta que en las otras religiones. En el judaísmo es Dios quien elige a los sujetos en función de su pertenencia al pueblo que hizo la alianza con él. Por eso no hay conversión al judaísmo, o si ocasionalmente la hay, es a través de exigencias muy estrictas. Aquí, en la religión judía, Dios elige, pero no dice por qué. El libro de Job, en particular, y toda la historia del pueblo judío, en general, ilustran con claridad un destino para el que podría caber el título sadiano de infortunios de la virtud. La lección que se desprende de esta historia es esta: si el otro elige, no lo hace necesariamente para el bien del elegido. Incluso puede querer perderlo si de esto extrae su goce. En consecuencia, en ese caso, la pregunta del sujeto en su relación con el deseo del otro implica inevitablemente la angustia. Esa pregunta puede formularse de varias maneras. Por ejemplo, ¿puede ser que él quiera perderme, aniquilarme? ¿O cómo puedo yo tener garantía alguna de su bondad? En la religión islámica sucede algo muy diferente. En ella no es la elección lo que está en juego, sino más bien la sumisión. Nadie se convierte al Islam, se somete a él. Y esa sumisión supone la garantía acerca del deseo del otro. Para quien está sometido, Islam significa precisamente sumisión. Cada uno de los 1.600 millones de musulmanes que hay en el mundo, en el salat, es decir, en el acto de orar, se prosterna 5 veces por día en sus oraciones, adoptando la posición en la que estaría lo más cerca posible de Dios, tocando el suelo con la frente, el trasero para arriba, en una posición de sumisión que le puede dar la seguridad de que todo lo que suceda forma parte del plan divino. El Dios cristiano es más complejo, un poco más retorcido que los anteriores, pero también más exigente. Como en el caso del judaísmo y el islam, no sabe lo que quiere, pero a diferencia de estas otras religiones, Dios ama a sus fieles. De todo resistir el deseo de sacrificarle el ser miserable de uno. O más precisamente, cómo no hacerle la ofrenda del cuerpo, que es por otro lado lo que Dios no tiene. O por el otro, aquello justamente por lo que uno es imperfecto, el cuerpo. Pero, sin embargo, hay una pregunta esencial que permanece enigmática. ¿Cómo él, el ser perfecto, pudo tener deseo? Por ejemplo, deseo de crear. Y sobre todo de crear un ser tan imperfecto como nosotros, los humanos. ¿Qué goce encuentra Dios en esta creación que tiene todo el aspecto de una degradación? Y hay otra pregunta más, como para gozar es necesario tener un cuerpo. ¿No serviríamos nosotros para esto, para ofrecer por medio de nuestro cuerpo, en la medida en que Él se encarnaría en una posibilidad de goce para Dios? Todo el cristianismo entero está atravesado por esta ambivalencia, que por un lado rechaza el cuerpo como un resto aborrecible y por el otro lo exalta gloriosamente en el escenario masoquista más teatral. Es posible decir ahora que la religión no se reduce a un conjunto de prácticas que pueden definirse como síntomas en la medida en que encarnan la verdad de un deseo, el deseo del otro. Imposible de decir. La religión es también una manera de responder a ese deseo enigmático para hacer un lazo con él. Y de ese lazo podrá simultáneamente surgir también el lazo con otros, con los co-religionarios. El lazo social que se establece a partir de una respuesta de sentido.
La pregunta fundamental para todo sujeto, la pregunta por el deseo del otro, de cualquier otro, en particular del otro divino, es una pregunta que indaga lo que el otro, en última instancia, quiere. Si lo que quiere es, por ejemplo, mi pérdida, mi aniquilación. Y esto sucede porque de entrada, frente al otro que desea, sin que se pueda saber qué desea, el sujeto se experimenta insuficiente o incompetente para satisfacerlo. Entonces la reacción del sujeto podría expresarse así. El otro quiere algo de mí, pero eso no puedo determinarlo. En consecuencia, mi primera certeza es que no soy eso que puede colmarlo. Si el sujeto no puede ir más allá de este punto, vivir carecería de sentido en la medida en que nada de lo que él diga o haga puede responder al deseo del otro. Lo lógico sería entonces desaparecer, salir del escenario y dejar el lugar a aquel o aquello que pudiera satisfacer lo que el otro quiere. Es por esto que en el nivel más básico de la relación con el deseo del otro, el sujeto se desvanece. Esto significa que no puede más que perderse y ofrecerse como objeto al otro en ese acto que se llama sacrificio. El sacrificio es la consecuencia del reproche que el sujeto se hace de no estar a la altura de lo que el otro espera de él. Ese es exactamente el punto en que puede ubicarse la religión en su dimensión más radical. El sujeto tiene que sacrificarse, a veces incluso sacrificar su vida para colmar al otro. En ese sentido, lo simbólico puede dar lugar a lo diabólico. Creo que por esta vía encontramos la razón de Lacan al formular que la religión cristiana es la verdadera, porque la Trinidad y el sacrificio del Hijo constituyen una estructura fantasmática típica, siendo el Espíritu Santo, como decía San Agustín, el beso entre el Padre y el Hijo, es decir, el lazo de unión entre ambos. Un misterio, pero puede advertirse que en esa relación, que no por casualidad es el único sadomasoquismo que existe, en esa relación puede advertirse una semejanza de estructura entre la religión y las estructuras clínicas. Si mantenemos la idea de las tres estructuras clínicas, al menos para trabajar este tema que estoy proponiendo, se puede decir que uno de los modos de definir las estructuras de la clínica es postularlas como configuraciones específicas de la subjetividad que se organizan como modos de respuesta a lo indecible del deseo del otro. Brevemente, el neurótico no puede saber nada acerca del deseo del otro, lo que no le deja otra posibilidad que confundir el deseo con la demanda, para colocarse en posición de responder o no a esta. La neurosis entonces es una religión del otro, en tanto el sujeto no cesa en su afán por crear un otro cuya demanda pueda satisfacer, o su deseo desencadenar para sostener el padre ideal. El amor al padre revive fantasmáticamente al padre terrible de Tótem y Tabú, al que el neurótico se somete para asegurarse su protección. Pero no es todo amor, es preciso incluir el goce. Por eso se habla del sadomasoquismo fantasmático entre padre e hijo, por lo cual el hijo cambia seguridad y protección por sometimiento. Y el perverso pretende saber lo que el otro desea, no otra cosa que el goce, y se ofrece como objeto para procurárselo. La perversión se esfuerza por procurar al otro el goce que le falta para hacerlo y sostenerlo consistente. Ser así el instrumento del goce del otro, de modo que ese hombre de fe que es el perverso intenta demostrar, cuestión de lógica, que el único Dios es el Dios del goce, el ser supremo en maldad, en fin, el superyo. El psicótico, por otra parte, tiene la certeza de que el otro quiere su desaparición, certeza que lo lleva ya sea a desaparecer como sujeto para no ser sino una parte del otro, o elaborar el delirio para defenderse de esa posibilidad. De este modo, en todas las estructuras y más allá de la posición de creyente o ateo de cada uno, un sujeto siempre manifiesta que la religión está presente en él. Todo lo antedicho
me permite recordar una tesis de Lavoisier, cuando él, en su ensayo sobre la servidumbre voluntaria, afirmaba que el poder tiránico solo puede existir si se alimenta del consentimiento de los sometidos, que al plegarse a la estructura de poder de estructura de poder creada por y en torno a un amo, son finalmente el sostén de este poder, que no tiene más fuerza que aquella que los que se someten le otorgan. Dice Lavoisier: por el momento solamente quisiera entender cómo es posible que tantos hombres, tantos burgos, tantas ciudades, tantas naciones soporten a veces a un solo tirano que no tiene más fuerza que la que ellos le dan, que solo puede perjudicarlos mientras ellos lo quieren soportar y que no podría hacerles ningún mal si dejaran de sufrirle todo como lo sufren por no contradecirle. Son pues los mismos pueblos los que se dejan maltratar por él, ya que se salvarían en cuanto dejarían de servirle. El pueblo es el que a sí mismo avasalla y el que se degüella, el que pudiendo escoger entre ser sometido o ser libre, rechaza la libertad y acepta el yugo, el que consiente en su mal, o mejor dicho, lo busca. Para concluir, una política pensada también desde el psicoanálisis no debe desconocer ni la religiosa entrega sacrificial del neurótico, ni el empuje a gozar promovido por el discurso capitalista que rige actualmente a escala planetaria. Por ello, este punto de vista que propongo es el de una política apolítica, en el sentido no de negación de la política, sino en el sentido de confrontar a la política con su imposibilidad, escrita en esa letra A de A-política, que evoca el goce que no puede ser evacuado de su campo. Y también, finalmente, como la ley no es solo la ley del superyo, la ley insensata, el imperativo categórico, la orden de goce, es necesario sostener la vía abierta de su otra dimensión, la ley de la restricción de goce, que es finalmente el deseo mismo, que no es entonces el superyo, esa otra vía, la del deseo, que permite establecer una defensa frente a ese goce tanto avasallador como fascinante, es decir, establecer una vía que permita plantear un freno al cierre de la tenaza de un universo totalitario. Nada más, gracias. Muchas gracias, Rolando. Bueno, ahora, finalizando las ponencias en este panel, vamos a escuchar a Isidoro Beck. Isidoro Beck es fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y director en varias oportunidades de los cuadernos Sigmund Freud. Dicta seminarios en la Escuela Freudiana de Buenos Aires desde su fundación en 1974. Ha dado cursos, seminarios y conferencias en distintas ciudades del país y del exterior, y es autor de diversos libros, entre ellos Las intervenciones del analista, Estructura y transferencia en la serie de las neurosis, El abanico de los goces, Yo, ego, sí mismo, El prójimo, Enlaces y desenlaces del goce, Senderos del análisis, Progresiones y regresiones, Paso a paso con Lacan y Retorno a Lacan, una clínica del sujeto. Su trabajo se titula Política entre la ilusión y lo real. Te escuchamos, Isidoro. Bueno, muchas gracias, Esther. Bueno, en principio quiero agradecer a Liliana Donsis y a toda la comisión directiva por esta buena idea de convocarnos para conversar sobre el tema propuesto, Lacan, la religión y la política. Ya ahí encuentro, para mí por lo menos, y lo propongo para ustedes, una pregunta. Fue el hecho de juntar una enumeración azarosa, porque podría ser Lacan, la religión, la política, la ciencia, el arte,
la estética, la ética, etc., o el hecho de ser la religión y la política ya está indicando algo. Lo pongo primero como pregunta. Si acudimos al fundador del psicoanálisis, al Herr Professor, Sigmund Freud, sabemos que él abordó ambos temas. Lo hizo siempre, por supuesto, como lo señalaba Benjamin Dohm, de distintos modos en su exposición, desde el discurso del psicoanálisis. Así, en el año 20, cuando ya estaba el fascismo instaurado en Europa, Mussolini, no los nombra, pero escribió Psicología de las Masas. En esa Psicología de las Masas expuso la tesis principal, cuestionando la hipótesis de Le Bon, sin negar la descripción que Le Bon hace, que está muy bien, que la masa se producía por un efecto de sugestión. Hoy decía, eso no es más que instalar una nueva pregunta, y la sugestión ¿de dónde viene? Pues bien, la tesis freudiana es que en la masa, quienes forman parte de la masa, colocan al líder en el lugar del ideal del yo. Eso tiene un precio, que es la pérdida de su capacidad crítica. De la religión escribió El porvenir de una ilusión. Por eso el título que yo propuse para hoy es Política entre la ilusión y lo real. Se trata entonces de una ilusión, y como dice Freud también, la ilusión siempre se sustenta en un deseo. Hasta aquí una primera introducción. Este tema entonces, religión y política, está en el discurso del psicoanálisis desde sus inicios y en la pluma de su creador. Y entonces, como el tema es la religión y la política, me acordé de algo que estudié cuando era un joven imberbe con mi maestro querido de filosofía, Raúl Ciarretta, el Tratado Teológico Político de Spinoza. Miren qué título. Teológico político. Ahí tenemos juntos la religión y la política. ¿Qué nos dice en su texto? Tengo acá una versión del año 46, de la editorial Lautaro, con un prólogo maravilloso de León Duhovne. ¿Qué nos dice este pensador holandés, vivió en Ámsterdam, vivió en La Haya, que sufrió como Lacan los efectos de la excomunión, incluso un atentado, un rabino lo quiso acuchillar, lo salvó el frío de Ámsterdam, como eran abrigos gruesos, el puñal no lo alcanzó, pero bueno, corrió ese riesgo, a pesar de que tomó cuidado de no publicar los textos más urticantes de su elaboración mientras estuvo vivo. Pero el medio intelectual de su tiempo conocía muy bien sus desarrollos y era muy valorado. Imagínense hasta qué punto que Leibniz, con todos los honores y blasones que tenía en su tiempo, cuando pasó por Ámsterdam, especialmente fue a verlo a Spinoza para conversar con él durante 2 días íntegros. Pues bien, hay algo raro en este tratado teológico-político porque empieza diciendo cómo hay que leer las escrituras, para terminar con consecuencias políticas. Tiene un parecido con lo que me han contado alumnos que vinieron a estudiar conmigo, que habían recorrido, con conversaciones importantes, valiosas, el seminario de Lacan que se titula d'un discours qui ne serait pas du semblant, un discurso que no sería del semblante, pero que no entendían, como se dice en broma, cuál era la neda. Empieza hablando Lacan de la letra, los ideogramas chinos, y Curatel, y termina hablando de la fórmula de la acentuación. No se entendía cuál es el encadenamiento de
ese texto? ¿A dónde apunta? ¿De qué se trata? Si le tuviera que contar a un alumno mío, me decían estas personas, colegas con años, ¿de qué trata ese? Y no sabría decirlo. Bueno, con el Tratado Teológico Político, si no hacemos un trabajo de lectura, nos podría pasar lo mismo. Voy a leer un párrafo nomás de lo que dice Spinoza. Dice, la mayor parte de la escritura, escrito con mayúscula, ¿no es cierto?, la Biblia, los evangelios, está constituida de relatos históricos y revelaciones. Los relatos en gran proporción conciernen a milagros, es decir, a fenómenos extraordinarios, donde siempre se mezclan las opiniones y juicios de quienes los cuentan. Las revelaciones están igualmente acomodadas a las opiniones de los profetas y además por sí mismos sobrepasan el alcance del espíritu humano. O sea, él niega que se puede demostrar la verdad de la existencia de Dios apelando a milagros, ni milagros ni relatos de revelación. Por eso dice, para conocer casi todo lo que la Escritura contiene, es menester consultar a la Escritura misma y solamente a ella. Y nos da un método de lectura. Dice, la Escritura no da definiciones de las cosas como no las da la naturaleza. Para obtener estas definiciones acerca de cada asunto tratado en los libros sagrados, será menester extraerlas de la misma manera que se obtienen las de las acciones diversas de la naturaleza. Y dice, primero, explicar la índole de la lengua en que los libros sagrados fueron escritos. No había leído ni a Saussure ni a Jacobson, ni mucho menos a Lacan. Segundo, recoger las centrales a fin de poder captar de una vez la doctrina de la escritura sobre cada materia. Les recuerdo a los colegas que me están escuchando, ¿se acuerdan cuando Lacan hablaba del fantasma como axioma fundamental? Llegar hasta el extremo. Tercera condición que debe reunir la historia de la escritura es hacernos conocer los diversos azares que hayan podido sufrir los libros de los profetas, cuya memoria se ha conservado hasta nosotros. Hacernos conocer la vida, los estudios del autor de cada libro. Así se podrán distinguir los preceptos eternos de la ley divina de los que se relacionan con determinada época y con determinado grupo de hombres. Es decir, diferenciemos los enunciados de la enunciación. ¿Quién fue el profeta que dijo esto? ¿Quién fue el profeta que negó esto otro? Bien, acá me va a permitir acudir a un goce perverso, que ustedes saben, muchos de ustedes que me han ido, que es el suspenso. ¿Por qué lo cité? ¿A qué viene? Bueno, si me tienen un poquito de paciencia, luego lo diré. Ya fue citado ampliamente, y quiero decir que agradezco mucho a cada uno de los que participaron, que me antecedieron. Estoy aprendiendo junto a ustedes, me incitan a múltiples reflexiones, me estimulan. Quiere decir, ya con esto estoy diciendo, que la relación con el otro no es, como decía Hegel, solamente del afrontamiento de conciencias. Todorov lo cuestiona desde el inicio cuando le dice, lo que pasa es que Hegel empieza la historia con dos adultos. La historia de un ser humano comienza cuando es un bebé y si no tiene el amor de su madre para sobrevivir, no sobrevive. Entonces yo les agradezco su presencia y a cada uno de los que me antecedieron los desarrollos que hicieron porque me estimulan. Quiere decir que el otro no es solo la fuente de paranoia y un enemigo, también puede ser aquello que yo preciso para constituirme. Entonces comienzo con una frase que fue citada varias veces. Lacan la dijo efectivamente el 10 de mayo del 67, el seminario de la lógica del fantasma, y dice, el inconsciente es la política. Al estilo de Lacan, él larga la frase y después, bueno, es una invitación a hacer un trabajo de lectura. ¿Qué quiere decir el inconsciente es la política? Quiero recordar que Freud, enfrentando una larga tradición que podemos remontar, si queremos, hasta los tiempos de los diálogos platónicos, Freud no puede conformarse con una simple oposición entre pasión y razón. Ese dualismo es roto por un desdoblamiento de la razón entre una razón consciente y una razón inconsciente. Voy a permitirme pasar un aviso. Este año
tengo la intención de desplegar el seminario que hago habitualmente de agosto a diciembre bajo este título: Crítica de la razón inconsciente. Bien, Lacan nos dice entonces el inconsciente es la política. Voy a citar unas frases, las tengo resumidas en el texto que se publicó en Lapsus Calami número 3, que dice así: inconsciente y síntoma son dos condiciones que implican al psicoanálisis con la política. Y esto es lo que quiero subrayar. Así como la referencia al deseo en su seminario sobre el acto analítico, cuando subraya la efectividad del deseo en las relaciones políticas. Esto está en el acto psicoanalítico, en la clase del 7 de febrero del 68. Y la referencia al goce en l'envers de la psicanálisis, que no es al revés del psicoanálisis, es el anverso del psicoanálisis, como anverso y reverso en la banda de Moebius, en l'envers de la psicanálisis, donde proclama que la inclusión en la política requiere un discurso del goce, al menos cuando de él se espera el trabajo de la verdad. Esto está en la versión de Paidós, en la página 83, y en la versión francesa, para quien quiera encontrarlo, en la página 90. Se trata entonces, con Lacan, que para pensar la política, así como nosotros acudimos, y lo estamos haciendo en acto, a pensadores de otras disciplinas, de la filosofía, de la sociología y de tantos otros campos, también tenemos para decir algo desde el psicoanálisis a quienes se consagran a eso que se llama la política. La referencia al deseo y la referencia al goce, que muchas veces no se distinguen. Por ejemplo, en la exposición muy valiosa, que comparto en su totalidad, que hemos escuchado sobre Maquiavelo, paradójicamente se suele hablar de lo maquiavélico, y Maquiavelo, yo diría, es un autor que cabe incluir mejor que nadie en el campo de la ética. La ética, como decía el fundador de la ideología nazi, Carl Schmitt, lamentablemente tomado como modelo por algunos que hoy levantan ciertas formas políticas que nos proponen, decía que las distintas disciplinas, como el arte, la política, hay que definirlas por el paradigma que las constituye, por la ética, ¿no? Por ejemplo, él decía que en la ética el paradigma que hay es el bien y el mal. Pues bien, yo digo una definición. ¿Qué es el mal? El mal no puede ser una inundación o un terremoto. Como dijo Benjamín Dom, en la naturaleza, ¿a quién le vas a apelar a reclamarle justicia? Salvo que, bueno, tu creencia en Dios te haga creer que eso lo resuelve Dios por su voluntad. Pero para quienes no estamos en esa perspectiva, que haya una inundación, que haya un terremoto, que un volcán entre en erupción, no es del orden ni del bien ni del mal. Del mismo modo como no lo es cuando un tigre come un cervatillo. El bien y el mal surge cuando aparece alguien que tiene la posibilidad de elegir. Ese es el parletre. Cuando Lacan habla de RCI, dice RCI, herejía. ¿Qué es ser un hereje? Un hereje elige. Se trata entonces de una relación al goce que, en el caso de Maquiavelo, a veces no está diferenciado de lo que es la relación al deseo. Y defino el mal como la exacción de goce. Es la extracción de goce del cuerpo del otro, arrasando con la dimensión del sujeto. He aquí una definición que doy del mal. Pues bien, Lacan nos dice que en el psicoanálisis, voy a leer otra cita, dice Lacan así, que el síntoma instituya el orden en que se revela nuestra política, implica por otra parte que todo lo que se articula de este orden es pasible de interpretación. Esto está en la lógica del fantasma, también en la clase del 10 de mayo del 67. La política del psicoanálisis, decimos, siguiendo al maestro francés, es la política del síntoma. ¿Y qué es la política del síntoma? De aquello que por una mala articulación simbólica anda mal en lo real.
El síntoma, entonces, vuelvo ahora a hacer un pliegue con Freud. Suelo proponer para la lectura de los autores que valen lo que llamo la práctica del pliegue. Vuelvo a un autor anterior y digo, con Freud, ¿qué es el síntoma? Freud dice, es una fórmula de transacción. Si hago el pliegue entre Freud y Lacan, diría una transacción entre el deseo del otro y el deseo del sujeto. El síntoma quiere decir que todavía el sujeto, a pesar de que está en lucha contra eso que el otro lo eclipsa, fading, dice Lacan, sin embargo, hay algo que ahí lo retiene. ¿Y qué es lo que lo retiene en ese eclipse que el otro, con su sentido, le ofrece? ¿Qué es lo que hace que ahí se quede? Porque, como dijo Etienne de la Boétie, que lo citó recién Rolando Carotti, ese amigo tan querido de Michel de Montaigne, en su texto sobre el discurso sobre la servidumbre voluntaria, dice que efectivamente no habría tiranos, sino habría quienes lo sostengan. ¿Y por qué sostienen a un tirano? Porque la condición de este viviente, que es la que Lacan llamó con un neologismo par lettre, ustedes, yo, todos nosotros, es, por la eficacia del lenguaje que nos habita, alguien que sufre de una inevitable, estructural e invariante carencia en ser. No depende de una cuestión epocal, tan solo las distintas épocas han buscado distintos modos de responder a esa carencia. Modos mejores y modos peores. Los mejores han sido cuando han encontrado caminos de creación, los peores cuando han inventado argumentos para sojuzgar, oprimir o producir el mal en los otros, a veces en ellos mismos. Esto se plantea con una fórmula mínima, solamente la describo porque no tengo un pizarrón para ponerla, pero es muy simple. Pongo la letra A mayúscula, en homenaje a Lacan, que es la inicial de autre, la barra, que es la barra de la represión, y debajo pongo la letra A minúscula, el objeto A. Es decir, que cuando hay un tirano, los sujetos que lo sostienen se ubican como objetos para mantener la ilusión de que el tirano es un otro. ¿Qué quiere decir que es un otro? Que es un otro completo. ¿Y completo en qué? Doblemente. Completo en el saber, el dedo sabio del tirano, y completo en el goce, del cual él disfruta y del cual nos dirá lo que nos puede ofrecer. Carencia en ser que entonces queda ocultada en esa veneración del tirano. Tenemos un ejemplo muy simple de nuestra tradición, por ejemplo, en el arte. Un clásico, Hamlet. ¿Por qué Hamlet, que es el heredero, que según el orden simbólico de su tiempo, correspondería que tomara el trono de Dinamarca, posterga su acto sabiendo que quien está en ese momento, en ese lugar, ha usurpado un lugar que no le corresponde e incluso a expensas del asesinato del rey su padre? Lo dice muy bien la reina cuando Hamlet va, la increpa, pero de pronto retrocede, y la madre, ¿qué le dice? My sweet Hamlet, mi dulce Hamlet. Ese lugar de ser el dulce del otro es lo que hace que retorne el nombre del padre bajo un modo fallido, bajo el modo superyoico del espectro. Y ahí tenemos la conjunción de un amor mal situado, un goce que retiene e impide una solución política acorde al orden simbólico de su tiempo. Entonces, voy a volver a Spinoza. El psicoanálisis tiene una propuesta. Es una propuesta subversiva. Por eso, uno de los textos que yo llamo clásicos de Lacan se llama La subversión del sujeto y la dialéctica del deseo. El psicoanálisis lo que propone es liberación. ¿Liberación de qué?
liberación del sojuzgamiento al sentido del otro y la posibilidad de constituirse como sujeto del deseo. Y entonces vuelvo a Spinoza, del Tratado Teológico Político. Empecé hablando de cómo se lee la escritura y él nos da una demostración de páginas y páginas y páginas donde muestra las incongruencias de los relatos sagrados, los tiempos que están confundidos, las contradicciones. Por algo ese rabino lo quiso acuchillar. Y termina con formulaciones políticas. ¿Qué es esto? Voy a leer. Dice Spinoza, casi al final de su Tratado Teológico Político: debe notarse aún que el pueblo, cuyo ánimo veleidoso baja o sube, se refiere al pueblo hebreo, tal como lo relata la Biblia, ¿no es cierto?, con los profetas que cada vez vienen a reencauzarlo. Dice, según las circunstancias, se corregía fácilmente en la adversidad, volvía sus ojos a Dios, restablecía las leyes y de esta manera escapaba al peligro. En tanto que los reyes, cuyo espíritu era casi siempre presa del orgullo más desmedido, quedaron obstinadamente aferrados a sus vicios hasta la ruina completa de Jerusalén. Y entonces dice que nada es tan peligroso como someter al derecho divino las cosas de mera especulación e imponer leyes a las opiniones que son o pueden ser objeto de discusión entre los hombres. ¿Qué está diciendo acá Spinoza? En el caso de Hobbes, con el quien a veces se lo comparaba, Spinoza dice, yo no pienso como Hobbes. Hobbes parte de la base de lo que había dicho el griego, el hombre es el lobo del hombre, y que la única solución frente a la pretensión de cada uno de ser el primero es un pacto social concentrando la violencia en un solo poder, el soberano. Spinoza, que no adhiere al dualismo cartesiano, que no opone naturaleza y razón, que no pone, por ejemplo, la pasión y la razón, dice, el ser humano, nosotros, sí, somos parte de la naturaleza, y la naturaleza como la única sustancia a la cual termina nombrando Dios. De ahí que se lo llamé, que su propuesta es una propuesta panteísta. Todo es Dios, todo es esa sustancia única e infinita que se presenta bajo distintos modos. Pero, dice Spinoza, uno de los modos en que se presenta la sustancia es nuestra razón. Y si tenemos la razón para discernir qué sirve y qué no sirve, esto forma parte también de la naturaleza. Yo diría, forma parte también de lo real. Eso es lo que permite fundar una ética. Para Spinoza, la alegría y la tristeza se van a definir, la alegría, por ejemplo, bajo el modo de aumentar la potencia de ser del objeto amado. La tristeza será cuando decaiga la potencia de ser del objeto amado. Y podemos seguir todo el capítulo donde él desarrolla los afectos, que es, entre paréntesis, la referencia principal que Lacan toma en televisión, en radiofonía, para definir la cuestión de los afectos, la teoría de Spinoza sobre los afectos. Y entonces dice, nada es tan peligroso como someter al derecho divino las cosas de mera especulación e imponer leyes. Porque él dice, sí, hacemos un acuerdo para vivir en comunidad, pero ese acuerdo, al cual todos consentimos, no debe impedir la diferencia inexorable de opiniones. Cuando eso se hace, estamos entonces ante el soberano que desconoce nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza hace que cada uno tenga opiniones distintas. ¿Fundado en qué? Y acá concluyo, en una frase que lo acerca absolutamente a nuestra posición. Spinoza dice, la esencia del hombre es el deseo. ¿Y qué se interpone con el deseo? ¿A qué llamo yo goce parasitario? No lo voy a proponer de una especie de índice de goces buenos y malos según mi capricho. ¿Quién sería yo para decir que goce es bueno y que goce es malo? Digo que llamo goce parasitario al goce que se interpone entre el deseo y el sujeto.
Bueno, esto es lo que quería ofrecerles hoy como reflexión. Muchas gracias.